Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Al descubrir que tenía un padre diferente, tuve que sacar un acta de nacimiento nueva porque mi acta tenía al padre equivocado. Recibí un nombre nuevo. Cambié mi apellido. Heredé el apellido Branson. Además, gané una familia nueva. Mi padre tenía 6 hijos que yo no conocía. Ahora sabía que ellos eran mis hermanos, y heredé esta nueva familia. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Soy su anfitrión Hank Smith. Estoy aquí con John Bytheway, fiel seguidor de la rectitud. John leía a Abraham. Abraham dice que buscaba ser un seguidor aún mayor. Él siempre busca mejorar. Voy muy atrás. No soy recto, pero trato. Gracias. Está bastante lejos. Está muy arriba. Somos bendecidos de tener a la doctora Yanni Nelson con nosotros. Bienvenida de nuevo a Follow Him después de 2 años. Estoy muy emocionada de estar de vuelta hoy. Nos encanta tenerte. He estado esperando esto con ansias. Te he tenido en la agenda por bastante tiempo. Estamos en Génesis 12 al 17, Abraham 1 y 2. Abraham es mucho más importante de lo que pensaba. Cuando empecé a leer Génesis, pensé, es la historia de Adán y Eva. Realmente no lo es. Esta es la historia de Abraham. Eso es lo que he estado pensando, porque sé que siempre me preguntas, ¿qué es lo que más esperas? En la última década hemos hablado mucho más sobre los convenios y Abraham. Hank tiene una presentación brillante sobre quienes somos en el convenio de Abraham, una mayor conciencia por la cual estoy agradecido y emocionado de hablar hoy. Sí, aquí está este nombre que aparece todo el tiempo en las escrituras, incluso en el templo. Yanni, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a conocer a Abraham? Sí, exactamente así es. Como soy psicóloga del desarrollo, me entusiasma muchísimo ver su historia como un proceso completo, ver su historia de desarrollo. Y aprender cómo podemos llegar a ser mejores seguidores de Cristo. John, me encanta esta historia. Suelo decir a los jóvenes que para saber por qué vinieron a la tierra, deben conocer la historia de Abraham. Si quieres saber por qué estás aquí, ojalá le importe a alguien. ¿Por qué estoy en la tierra? Tal vez alguien faltó hace 2 años al estudiar el Amán con Yanni. ¿Qué sabemos de ella? Preséntala a nuestra audiencia de Follow Him. Bueno, me encantaría. Me emocionó que volviera porque recuerdo lo bien que la pasamos la última vez. La doctora Yanni Nelson es psicóloga del desarrollo y profesora asistente en el Departamento de Psicología de BYU. Ella se enfoca en el desarrollo juvenil positivo, virtudes relacionales, como la compasión y la gratitud, la fe y la educación del carácter en los deportes. Quiero hablar con ella sobre eso y el papel de la espiritualidad en el bienestar psicológico. Su doctorado es de la Universidad Brigham Young. Es becaria de investigación postdoctoral en Baylor y afiliada de investigación en Harvard. Estamos felices de tenerte de vuelta, porque recuerdo haber leído esa biografía impresionante, pero lo que no dice es que Yanni es única. De hecho, tuvo un periodo en su vida en el que no tenía hogar. Me emociona escuchar más sobre eso hoy, lo haremos. Sí, así será. Y compartí un poco la última vez, así que trataré de no repetir demasiado. Creo que algunas ideas de mi historia sobre encontrar a mi padre, no tener hogar, repitiendo muchos de los temas de Abraham, serán aplicables. Y espero que pueda ayudar a otros que tengan experiencias similares y tal vez no las mismas, pero que luchen con el sentido de pertenencia o traten de entender cómo encajan. Recuerdo que hubo bastantes madres que se me acercaron. Después de que hablamos con Yanni la última vez, John, madres dijeron, me encantó que hablara de su adolescencia. Ahora siento más esperanza por mi hija. Porque Yanni decidió que iba a ser un poco rebelde desde el principio. Es cierto, es cierto. Abrirnos de esta manera bendice vidas. Leamos Ven, sígueme. Estamos listos para aprender de ti. El título de la lección de esta semana es ser un mayor seguidor de la rectitud. Debido al convenio que Dios hizo con él, Abraham ha sido llamado el padre de los fieles y el amigo de Dios. Millones de personas hoy lo honran como su antepasado directo, mientras que otros han sido adoptados en su familia mediante la conversión al Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el propio Abraham provenía de una familia con problemas. Su padre, que había abandonado la verdadera adoración a Dios, intentó sacrificar a Abraham ante dioses falsos. A pesar de esto, el deseo de Abraham era ser un mejor seguidor de la rectitud, y el relato de su vida demuestra que Dios honró su deseo. La vida de Abraham permanece como un testimonio de que, sin importar cuál haya sido la historia familiar de una persona, el futuro puede estar lleno de esperanza. Hermoso. Yanni, ¿por dónde queremos empezar? Quiero empezar con un poco de analogía, una pequeña historia histórica que creo que puede enseñarnos mucho sobre el convenio y lo que significa ser parte de la casa de Israel. Me encontré con la historia del Hospital de Niños Expósitos.
Este hospital era un hogar para niños en Londres, Inglaterra, fundado en 1739. Se estableció para cuidar a huérfanos y niños abandonados. Rara vez se aceptaban niños después de los 12 meses de edad, por lo que muchos de los huérfanos eran bebés. Al principio, no se hacían preguntas sobre el niño o el padre, pero se tomaba nota de cualquier escrito particular u otra marca o señal distintiva, que luego pudiera usarse para identificar a un niño si era reclamado. A menudo eran monedas marcadas, barapijas, trozos de tela o listón, así como versos y notas escritas en pedazos de papel. Hay un museo que tiene uno de estos objetos. Es un corazón de plata. En este corazón se lee lo siguiente: Tienes mi corazón, aunque debamos separarnos. Nacido el 6 de septiembre de 1759. Y como han notado los historiadores, tristemente, este objeto no se asoció con un niño. El niño al que pertenecía sigue siendo desconocido. Así que, en caso de que la madre viniera a reclamar a su hijo, no habría podido hacerlo. Quiero usar esta historia, de nuevo, como dije, como una analogía. Y de igual manera, como hijos del convenio, tenemos señales eternas o convenios que nos identifican y nos permiten ser reclamados y volver a nuestros padres celestiales. Y el presidente Nelson, por supuesto, ha enfatizado la importancia de recordar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios e hijos del convenio. Esta imagen de estos pequeños objetos, desearía poder mostrárselos. Este en particular realmente me impactó en términos de qué señales llevo conmigo, qué marcas de discipulado tengo para que se me reconozca como parte de la casa de Israel. Así que espero hablar de eso hoy, y creo que Abraham comienza a decirnos a través de la historia de su vida lo que significa ser un miembro de la casa de Israel y cómo podemos ser reconocidos como tales. Recuerdo que el diccionario de la Biblia con la definición de Israel dice, uno que prevalece con Dios o dejar que Dios prevalezca. Y esa es de la que el presidente Nelson realmente habló mucho. La disposición a dejar que Dios prevalezca es un identificador de Israel, lo cual es interesante. Piensen en cuántas religiones miran hacia atrás a Abraham. Piensen en cuántas personas miran hacia atrás a Abraham. El Islam, el judaísmo, el cristianismo. Esa es una gran parte de la población mundial. Mirando hacia atrás a este único profeta y a su esposa, Sara. Con eso, vayamos a Abraham capítulo 1, versículo 2, para que podamos tener una idea de este viaje de desarrollo del que hablé y hacia dónde vamos a ir hoy. Así que Abraham dice, y hallando que había para mi mayor felicidad, paz y reposo, busqué las bendiciones de los padres y el derecho a ser ordenado para administrarlas, habiendo sido yo mismo un seguidor de la rectitud, deseando también ser poseedor de gran conocimiento, y ser un mayor seguidor de la rectitud, y poseer un conocimiento mayor, y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y deseando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseyendo el derecho que pertenecía a los padres. Una y otra vez, vemos la palabra mayor. Nos da la sensación de que era un seguidor de la rectitud y que tenía un gran conocimiento, pero quería más. Y eso es importante cuando pensamos en cuál es el punto del convenio, cuál es el punto de la restauración. Gran parte de la restauración consistió en dar más. El cuerpo del cristianismo, en términos generales, tiene a Cristo. Tienen una comprensión de su vida. Para quienes entran en la iglesia, a menudo buscan algo más grande, algo más. Esto es lo que vemos modelado en la vida de Abraham. También quiero hablar de por qué Abraham es tan importante como ejemplo y por qué es alguien a quien deberíamos intentar mirar como modelo. El erudito Douglas Cook escribió un libro titulado Las bendiciones de Abraham, cómo llegar a ser un pueblo de Sión. Es muy bueno. Él dice que, según la tradición judía, toda la vida de Abraham prefiguró la historia futura de Israel. Es importante que entendamos la vida de Abraham si queremos entender a Israel. También dice que es un modelo para todos los que aspiran a Sión. Según Brigham Young, cuando decidamos establecer una nación, la estableceremos. Y esta obra comienza en el corazón de cada persona. De inmediato, volvemos a hablar de los corazones, lo cual es interesante porque hablamos de eso en el podcast de Elamán. Pero el propio Abraham comienza hablando de cómo sus padres habían desviado sus corazones de la rectitud en Abraham 1:5. Luego, en el 6, dice que se habían vuelto totalmente al Dios de Elquena. Luego, en el 7, volvieron sus corazones al sacrificio de los paganos. Tenemos este giro del corazón, pero están girando en la dirección equivocada. Sabemos por la profecía y las palabras dichas a José Smith por medio de Moroni, las palabras de Malaquías, que debemos participar en la obra de volver el corazón de los hijos a los padres, y el corazón de los padres a sus hijos. Este es un tipo de giro diferente. Es un giro hacia los hijos, un giro hacia los padres, en lugar de volverse a esos dioses falsos que eran comunes entonces, pero que siguen siendo un problema hoy en día. Jenai, es clave lo que dijiste sobre el recogimiento de Israel.
No solo restaura la iglesia del Nuevo Testamento, aunque sí, se trata de Abraham y restaurar un pueblo. John, no es la sección 84, al empezar. Esta restauración trata de restaurar a mi pueblo. Jenai, eso es perfecto. Volviendo sus corazones a Dios. Sí, para entender un poco mejor quiénes son los padres. Aquí hay otro. Este es Israel, el pueblo elegido del Señor, de Dallas W. Lee. Es súper grueso, las páginas son muy finas, pero es muy, muy bueno. Así que también me referiré a él. Él dice que los padres, Adán, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, es otro tema íntimamente relacionado con el asunto de Israel. Estos son los padres. Y los hijos de Israel son parte de esa herencia. En los últimos días, sabemos que el Señor enviaría al profeta Elías con el propósito de volver el corazón de los hijos a estos padres. Cuando hablamos de los padres, hablamos de corazones que se vuelven a los convenios, corazones que se vuelven a estas ordenanzas y, esencialmente, todo eso apunta a Cristo. A eso nos referimos cuando decimos eso. También existen otras interpretaciones. A menudo hablamos de los padres, como en nuestra genealogía, nuestra ascendencia. Es muy importante que no perdamos esta idea de que los padres están conectados con el convenio. Es como Abraham proyectándose al futuro, diciendo, recuerda quién eres y a la familia. Sí, así es. Abraham dice que buscó las bendiciones de los padres y el derecho por el cual podía ser ordenado para administrar las mismas. Aquí está vinculando muy claramente a los padres con el sacerdocio. Y se convirtió en un heredero legítimo. Chant, te he oído explicar esto antes. ¿Puedes describir lo que implica el convenio de Abraham? Trato de simplificarlo para mis alumnos y para que lo entiendan y luego vean los detalles. Jehová le dice a Abraham, vamos a usar a tu familia para bendecir a todas las familias de la tierra. Eres la familia elegida, no necesariamente por ser mejor. Sino que eres elegido para hacer la obra. Amo a todas las familias de la tierra, así que voy a tener una familia elegida para bendecir a todos. Voy a darte a ti y a tu familia algunos mandamientos muy singulares. Si guardas esos mandamientos, tendrás bendiciones increíbles, lo cual puedes hacer. La aliteración de la P, poder del sacerdocio, propiedad o tierras prometidas, y posteridad, incluyendo a Cristo mismo, serán parte de esta familia. Con esas bendiciones, debes bendecir a todas las demás familias de la tierra. Te doy mandamientos únicos. Tú guardas esos mandamientos. Tú recibes bendiciones. Con esas bendiciones, bendices a toda la tierra y los invitas a formar parte de esta misma familia. Muy pronto, si lo hacemos bien, todos estarán ahora en la familia de Abraham. ¿Cómo lo hice? Eso es realmente genial. El convenio de Abraham también nos da un proceso de cómo regresar a la presencia de Dios. Yo añadiría esos dos, y hablaremos de eso con más detalle. La otra cosa que quiero hacer es hablar de cómo. A menudo, cuando empezamos a hablar del sacerdocio y de las bendiciones del sacerdocio, olvidamos cómo se relaciona esto con las mujeres y cómo las mujeres también pueden acceder a eso. Primero, quiero hablar de la distinción entre autoridad y poder, porque creo que esto es muy importante. Hay una gran cita de Boyd K. Packer. Tu autoridad viene a través de tu ordenación. Tu poder viene a través de la obediencia y la dignidad. Me encanta ese pensamiento. Y luego Spencer W. Kimball dice, no hay límite para el poder del sacerdocio que posees. El límite está en ti si no vives en armonía con el Espíritu del Señor. Del mismo modo, hay una conexión para las mujeres en su rectitud, en su acceso al poder del sacerdocio. Russell M. Nelson, presidente y profeta, habla mucho sobre esto y les habla mucho a las mujeres. Él dijo, cada mujer y cada hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Luego, dice, quienes son investidos en la casa del Señor reciben un don del poder del sacerdocio de Dios por virtud de su convenio, junto con un don de conocimiento para saber cómo recurrir a ese poder. Al hablar del sacerdocio, quiero que pensemos en el poder y las bendiciones que pueden venir. Y esas bendiciones de las que hablaste, Hank, no son solo para los hombres, también son para las mujeres. Y ellas trazan ese proceso que debemos seguir para entrar en la presencia del Señor. ¿No creen, Jenai y John, que como iglesia, somos una iglesia verdadera y viviente, y al aprender las cosas crecen y las entendemos mejor? ¿Creen que esto es algo, tal vez en los últimos 15 años, algo que estamos entendiendo más claramente que nunca antes? Absolutamente. Digo, habiendo crecido sin el Evangelio realmente activo en mi hogar y sin un padre en casa, a menudo reflexionaba sobre eso y pensaba para mis adentros que no había padre en el hogar, no había sacerdocio. Y solíamos hablar así, que si no hay papá en el hogar, no hay sacerdocio. Y realmente, la carencia que tenía en mi hogar era una conexión con los convenios, era una conexión con la iglesia al estar activamente involucrada en guardar los convenios.
porque no había tomado algunos de esos convenios sobre mí, aunque me había bautizado y sí tenía el don del Espíritu Santo. No estaba viviendo realmente de manera digna de esas bendiciones en mi vida. Ya no es exacto decir que las mujeres solteras no pueden tener el sacerdocio en su hogar, que no pueden tener las bendiciones del sacerdocio en su hogar. Esta es de la hermana Aburto, a quien ya hemos tenido en nuestro programa. Ella dijo, la autoridad del sacerdocio es el permiso o la licencia para realizar deberes específicos del sacerdocio, y proviene de la ordenación a un oficio del sacerdocio y de ser apartado para llamamientos en la iglesia. La autoridad del sacerdocio se confiere mediante la imposición de manos bajo la dirección de aquellos que poseen las llaves del sacerdocio. Las mujeres reciben esta autoridad en forma de un llamamiento. El presidente Dallin H. Oaks lo dejó claro cuando dijo, quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea las llaves del sacerdocio, ejerce la autoridad del sacerdocio al realizar sus deberes asignados. Mis dos hermanas son madres solteras. Alguien diría, oh, no tienes el sacerdocio en tu hogar. Eso estaba mal decirlo. Era algo incorrecto de decir. Mi hermana está investida en el templo. Ella tiene autoridad del sacerdocio. Me encanta eso. Y creo que es sumamente importante para nosotros entender esas diferencias específicas que señalaste entre lo que significa ser apartado y ordenado, frente a tener ese poder espiritual en tu vida. Curiosamente, Abraham al principio se enfrenta a este problema específico donde vemos este orden imitado del sacerdocio con Faraón. Faraón tiene sacerdotes y están haciendo lo que ellos considerarían ordenanzas y rituales, pero eran un orden imitado. No había ningún sacerdocio asociado con ellos. Contrastamos a Faraón con Melquisedec. Melquisedec teniendo esa autorización, teniendo el sacerdocio, mientras que Faraón quitaba la vida, tienes a Melquisedec dando vino y pan y ofrendas y bendiciones. Simplemente una forma diferente de relacionarse y Abraham tiene estos dos órdenes contrastados. Cuando el presidente Oaks dio ese discurso y habló de una hermana, creo que usó el ejemplo de una hermana misionera siendo apartada. Dijo que se le da autoridad del sacerdocio. Y luego dijo, ¿qué otra autoridad podría ser? Y yo pensé, bueno, sí, estás haciendo la obra de Dios. ¿Qué más podría ser? Pienso en la sección 121. Dice que puede ser conferido, es verdad. Pero al intentar satisfacer orgullo o cubrir pecados, aunque seas ordenado, no significa que tengas poder del sacerdocio. Esto me recuerda a algo que me pasó hace poco en BYU. Iba de camino a casa. Llegué a mi auto. Me di cuenta de que la batería de mi llave no funcionaba. Y yo estaba como, oh cielos, esto es un problema muy grande porque es uno de esos autos nuevos en los que no hay una llave para entrar. Es solo una batería. ¿Y yo, qué voy a hacer? Tendría que caminar a la tienda por la batería para poder hacer que esto funcione. Bueno, busqué en línea y encontré que en realidad hay como una llave oculta dentro de la manija de la puerta. Tal vez no debería estar contando esto, pero no les diré de qué marca es mi auto. En fin, tuve que desarmar la manija, encontrar esta llave. Saco la llave para abrir esta cosa en mi otra llave para forzar la apertura de esto. Entonces sale esta persona y me dice, ese es mi auto. ¿Qué estás haciendo? Y me di cuenta de que en realidad ni siquiera era mi auto. Así que había quitado esta manija. Había pasado por todo esto y ni siquiera era mi auto. Y por eso mi llave no funcionaba. Pero luego, simplemente, estaba tan avergonzada porque fue tan tonto. Volví a armar su manija y luego simplemente me fui, encontré mi auto. Y de repente, mi batería funciona y puedo abrir mi auto y puedo entrar. Resulta que si tienes el auto correcto y la llave correcta, vas a estar bien. Creo que esta es una lección importante para cuando pensamos en la autorización y el sacerdocio y la imitación frente a la autoridad real. Necesitamos tener la llave correcta para saber que estamos entrando en el auto correcto. Queremos estar en el auto que es el auto asociado con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Queremos ser parte del convenio. No queremos estar en cualquier auto viejo. Profesor de BYU intenta robar un auto. Lo sé, ella estaba tan confundida y tampoco fue muy amable. No la culpo, la verdad. Yo también estaría frustrada al ver que desarman mi auto. Me ayudó mucho. El día que noté que Abraham quería las bendiciones de los padres, dije, espera, Abraham es uno de ellos. Abraham, Isaac y Jacob. Pero al ver que Dios hizo los mismos convenios con Adán, Set y Enoc, entiendes que son esos padres. Pero entonces, tal vez Abraham vivió el convenio, lo modeló tan bien que empezamos a llamarlo el convenio de Abraham, algo así como nos referimos al sacerdocio de Melquisedec, porque él fue un gran sumo sacerdote. Aunque el nombre real es el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. También diría John que nos enfocamos tanto en Abraham, porque las escrituras mismas, el libro de Génesis, realmente dicen hablemos de Abraham, Isaac, Jacob y su familia.
Supongo que está allí desde antes, pero realmente se detalla en la vida de Abraham. Él sí indica que sabe que esto estaba sucediendo antes. Yo buscaba las bendiciones de los padres. Así es, y él no está hablando de su padre biológico en este caso, y habla de cómo sus padres se habían apartado de estas promesas y que se habían vuelto a estos otros dioses. Martín Lutero dijo, cualquier cosa en la que tu corazón confíe y dependa, yo digo, ese es realmente tu Dios. Calvino dijo, el corazón es una fábrica perpetua de ídolos. Constantemente estamos creando ídolos. Aquí es donde se encontraba Abraham. Se encontró con tradiciones de sus padres que no eran justas. Eran imitaciones. No tenían las llaves, y él no podía llegar a ser un mayor seguidor de la justicia. La otra cosa en la que quiero enfocarme es que a quien escuchamos se convierte en nuestro Dios. No es solo en qué está puesto nuestro corazón, sino a quien seguimos, a quien escuchamos. El presidente Russell M. Nelson enseñó, si cualquier etiqueta reemplaza sus identificadores más importantes, los resultados pueden ser espiritualmente sofocantes. El elder Patrick Kieron profundiza en esto, y esto fue realmente esclarecedor para mí. Dijo, poco a poco, cuanto más invitemos su bondad a nuestros corazones y desechemos las voces de autoderrota en nuestras cabezas, nos convertiremos en su pueblo porque realmente lo hacemos nuestro Dios. Aquí, él plantea estas voces de autoderrota como falsos dioses, lo cual creo que es realmente interesante. ¿Cuántos de nosotros tenemos este tipo de falsos dioses, estas voces de autoderrota? Creo que muchos de nosotros luchamos con eso, y sé que yo lo hago. Una gran parte de esas voces de autoderrota es que a veces parecen ser nuestras. Así que las escuchamos, pero no tenemos que escucharlas. Patrick Kieron dice, el elder Kieron dice que necesitamos estar escuchando a Dios. Necesitamos estar escuchando lo que Él tiene que decir sobre nosotros. Pero a veces, para hacer eso, para escucharlo con claridad, tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Él dejó su país de origen. Eso fue algo que requirió una separación. Requirió un gran sacrificio. No fue solo una mudanza física, sino una ruptura radical con su seguridad pasada, confiando plenamente en Dios. El mandato en su viaje comenzó con la directiva específica de Jehová: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. La severidad de esta petición debe ser comprendida. Esto fue enorme para una persona antigua porque implicaba la pérdida de identidad y seguridad. En la era de Abraham, la identidad de una persona, su sustento y protección legal estaban arraigados en la casa de su padre. Dejar la casa de su padre era quedar a merced de extraños, sin protección. Se le pidió romper los vínculos más íntimos imaginables y dejar esas redes de seguridad. A veces nuestra supervivencia y seguridad implican dejar atrás lo que alguna vez fue seguro y lo que alguna vez nos dio confianza. Quiero hablar un poco, si no les importa, Hank, tú decides cuánto quieres compartir aquí, pero quiero hablar un poco sobre las personas que se convierten en agentes de cambio como tú mencionaste en tu podcast Comeback, Hank. Cuando tomas la valiente decisión de romper con estas tradiciones que no ayudan, es sumamente importante pensar en nuestro pasado, especialmente para quienes han sobrevivido a traumas o abusos, y que fueron afectados negativamente de alguna manera. Creas lo que los psicólogos llaman un estilo de supervivencia. Hank, creo que tú lo llamaste, tienes algunas habilidades tóxicas. Lo que eso significa es que aprendes a sobrevivir dentro de ese entorno en el que creciste y te sirvió bien. Esas habilidades de supervivencia que adquiriste fueron en realidad malformantes porque hubo ciertas necesidades tuyas que no se cumplieron. Esto le sucede a cualquiera que venga de un hogar así, pero las principales necesidades humanas que todo niño debería tener son conexión, sintonía, poder satisfacer tus propias necesidades y que éstas sean atendidas, confianza, autonomía, amor y sexualidad. Hay cosas específicas que suceden cuando esas necesidades no se satisfacen. Ocurren adaptaciones de supervivencia. Por ejemplo, cuando no tienes la conexión que necesitas, la adaptación es cerrar la conexión, desconectarte de tu cuerpo y del compromiso social. Entonces lo que sucede es que los niños renuncian a su propio sentido de existencia, se desconectan e intentan volverse invisibles. Así es como sobreviven en ese entorno en particular. Pero luego, una vez que se convierten en adultos, eso ya no les sirve. Hay otros ejemplos. Así que la sintonía, la adaptación de supervivencia, es anular la conciencia y expresión de tus propias necesidades personales. Lo que eso significa es que los niños renuncian a sus necesidades para enfocarse en las de los demás, sobre todo en las de sus padres. La última, hay 5 aquí, pero la última que me enfocaré es cuando no se satisfacen tus necesidades de amor, anulas el amor y la conexión emocional. Lo que sucede es que los niños intentan evitar el rechazo perfeccionándose, esperando ganar amor a través de su apariencia o desempeño. Estas son formas que nosotros, los sobrevivientes de este tipo de entornos, hemos activado para poder sobrevivir. Como psicólogos, sabemos que esos estilos de supervivencia adaptativos no funcionan una vez que entras en un entorno hogareño normal. Así que si los llevas a tus matrimonios e intentas tener una relación sana, intentas ser un buen padre,
y usas esas habilidades de supervivencia, ya no te servirán. Debes tomar la decisión, como Abraham, de dejar tu país de origen, de dejar las falsas tradiciones, y necesitas cambiar tu estilo. Es importante que entendamos que los seres humanos somos adaptables, somos resilientes, somos flexibles. Pero eso significa que a veces nos hemos adaptado a la negligencia o al abuso que hemos experimentado. Entonces necesitamos cambiar. Para quienes han sufrido traumas o abusos, o simplemente, ya saben, una malformación, es buena idea hacer este tipo de trabajo con un terapeuta. No siempre es necesario. Pero diré que una cosa que ofrece el Evangelio de Jesucristo es una forma de sanar algunas de esas malformaciones, particularmente el convenio. Así que hablaré sobre cómo la estructura del convenio puede ofrecer sanación a algunas de esas malformaciones que tenemos. Y una de las primeras cosas que haces cuando estás en el camino de sanación de este trauma del desarrollo que pudiste haber sufrido es aprender sobre ti mismo. Aprende sobre quién eres realmente porque tal vez te has convertido en alguien que no eres tú. Intentas convertirte en el hijo perfecto o lo que sea, o te rebelas. Esos, cualquiera de los dos lados, ya sea que complazcas a la gente al extremo o te rebeles al extremo, ninguno de los dos podría ser auténtico con quien eres. Puede que solo estés huyendo del pasado. Qué importante es para nosotros hacerlo bien cuando hablamos de nuestra identidad, y el convenio, sobre todo el convenio de Abraham, nos ayuda a definir bien esta identidad. John, hablaste antes sobre querer saber un poco sobre la, como, fe y los deportes que estudio. Solo diré brevemente que en realidad hablamos de esto con los atletas, pero esto se aplica a todos, a las personas que no tienen bien su identidad por cualquier razón. Pero los atletas son muy propensos a esto porque gran parte del atletismo tiene que ver con ganar, con el desempeño. Está como integrado en la lógica del deporte que recibes una recompensa por ganar, ¿no? Pero las personas fuera del deporte también están haciendo estas cosas. Así que lo que tratamos de enseñarles es que hay una identidad falsa, basada en el mérito, y luego hay una identidad verdadera, basada en el amor. Si no les importa, explicaré rápidamente cómo se ve eso, y luego me encantaría escuchar sus comentarios al respecto. Lo primero es que necesitas entender por qué eres amado. Con una identidad falsa, crees que eres amado porque eres bueno o mejor que los demás. Con una identidad verdadera, entiendes que Dios me ama, sin necesidad de ganarlo, es un hecho. Ahora, con una identidad falsa, tu punto de partida es que tu valor depende del esfuerzo o de tus elecciones. Pero con una identidad verdadera basada en el amor, entiendes que tu valor comienza y termina con el amor de Dios y su gracia y misericordia. No va a depender de tus elecciones ni de tu desempeño. La otra cosa que encontramos dentro de una identidad falsa es que las personas obtienen valor de diferentes cosas. La identidad falsa la obtienes de la popularidad, el prestigio o las posesiones. Soy lo que la gente piensa de mí. Solo valgo si los demás piensan que soy bueno, atractivo, inteligente, atlético, etc. Prestigio. Soy mejor que otros por lo que hago o logro. Derivo mi valor de mi estatus y luego de las posesiones. Soy lo que poseo. Lo que tengo muestra mi valor. Eso es basado en el mérito, pero queremos una identidad basada en el amor. Queremos que tu identidad principal sea tu prioridad, como nos enseñó el presidente Nelson, y que tenemos un valor infinito. Y lo que Dios piensa de nosotros es lo que más importa. También sabemos que el poder es importante. Recibimos poder de la expiación de Jesucristo y de guardar nuestros convenios. Y luego la provisión, pertenezco a Dios. Pueden ver cómo el convenio provee cada una de esas cosas. Te ayuda a entender tu identidad. Puedes recibir poder en tu vida y provisión, y que Dios proveerá para ti porque le perteneces. Y hay más, pero esos son los únicos que compartiré con ustedes aquí. Pero este es un cuadro completo que les damos a nuestros atletas para que vean cómo se ve la identidad basada en el mérito frente a la identidad basada en el amor. Creo que cada adulto, niño, adolescente debería pensar en cómo ven el amor de Dios y cómo derivan su valor. Es de estos otros dioses. Esas voces autocríticas por perseguir la perfección que probablemente surgieron de tener ideas mal formadas de quién eres. Viene de Dios, de Cristo o de tu identidad en Israel. Cuéntenme qué piensan. Recuerdo Hank, cuando Adam Miller estuvo aquí, dedicó una parte importante de su episodio a el amor es una ley, no una recompensa. Mucha gente fue bendecida por esa idea. Como hace 30 o 40 años, cuando Hank era un niño pequeño, yo estaba en una semana de educación. Y recuerdo, creo que fue el doctor James MacArthur. Él tenía la caja del hacer y la caja del ser. Y dijo que a veces la gente recibe muchos elogios en la caja del hacer por lo que hizo, su desempeño. Y luego dijo, pero el ser se basa en tu valor como humano, solo por existir. Dijo que una vez presentó esto en la prisión. Un prisionero dijo, ¿tengo valor más allá de lo que he hecho? Él respondió, exactamente eso te digo. Eso es perfecto, sí.
Es complicado para nosotros porque hablamos de una posible paradoja aquí, en la que cuando sabemos quiénes somos, actuamos de cierta manera. Ciertamente habrá obras que surjan de esto. Hablaremos de las obras de Abraham en un momento. Debemos empezar con esta verdad fundamental de que nuestro valor no depende de esas cosas. Kenai, te agradezco que menciones ese episodio que hice con Ashley Stone en el podcast Comeback. No le di mucha importancia en ese momento. Quería ayudar a Ashley. Creo que lo que ella está haciendo es fantástico. Pero ese episodio ha despertado emociones en la gente que yo no anticipaba. Esto ha pasado varias veces, pero en una ocasión un hombre samoano muy grande se me acercó y pensé, oh no, estoy en problemas. Y él comenzó a llorar. Y dijo, ese episodio salvó mi matrimonio. Estaba estancado y aquí estoy, abrazando a este enorme entrenador de fútbol. Creo que de lo que hablas y de lo que yo traté de hablar, tú lo dijiste con mucha más elocuencia. Es que desarrollas habilidades para sobrevivir. Desarrollé la habilidad de salirme con la mía hablando porque no quería que me lastimaran. Desarrollé un sentido del humor algo extremo para calmar situaciones y hacer reír a mis hermanos. Algunas de estas me sirven bien, algunas de estas habilidades me sirven bien. y otras pueden realmente hacer daño en relaciones futuras. Lo que le pasaba a este hombre con el que hablé, y podemos poner el enlace del episodio en las notas. Él pensaba, soy mala persona. Le respondo así a mi esposa o a mis hijos. Luego vio que no, que era un mecanismo de defensa de cuando era joven. Y ahora el Señor, como está aquí con Abraham, te está llamando a alejarte de eso. Mi nombre es Jehová. Te he escuchado y he bajado para librarte y sacarte de lo de tu padre o del trauma o los hábitos de tu infancia. Quiero ser cuidadoso. Lo dije en el show. Mis padres buscaban darme una vida mejor que la que ellos tuvieron. Y sí me amaban. Ahora bien, nuestro hogar sí tenía muchos rasgos tóxicos, abuso y problemas. Y dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, que mis padres sí me amaban y se esforzaban, y también que fue una infancia de abuso. Los adoro. Los amo. Tengo la intención de honrarlos tratando de vivir los mandamientos. Querían que amara al Señor. Sé que ambos lo querían. Querían que amara al Señor y que le sirviera. Lo de Abraham, creo que su situación es distinta porque su padre está tratando de matarlo. Él dijo, vi que me era necesario obtener otro lugar de residencia. Me encanta lo que haces aquí con Abraham capítulo 1. Kenai, al tomarlo y hacerlo muy real en la vida de personas que tuvieron hogares difíciles en su infancia. Y que ellos pueden, a través del Señor, ser sanados y pueden seguir adelante. Quiero ser cuidadosa aquí en cuanto a que no sabemos del todo qué le pasó a Abraham al crecer, así que no tenemos toda su historia. Y también, quiero dejar muy claro que mientras seguimos hablando hoy sobre los convenios, y como gran parte de eso puede ser sanador, la terapia también puede ser muy buena. Estaba sentada con una estudiante apenas la semana pasada. Me contaba que creció en un hogar con abusos y que fue algo realmente terrible. Ella se convirtió a la iglesia. Así que se identificó con mi historia. Hablábamos de esto y dijo, fui a una misión, pero tuve dificultades. No podía llevarme bien con nadie, ni podía llevarme bien con mis compañeras. Arruinó todas mis amistades. Justo pensaba el otro día en una amiga a la que quiero tanto. La perdí como amiga porque soy una persona horrible. Y me decía, me arrepiento cada día porque simplemente no estoy haciendo esto bien. Le dije, quiero que sepas que hay una diferencia entre ser justo, vivir con rectitud, y la capacidad para vivir con rectitud. Déjame explicar eso. Sabemos lo que debemos hacer, pero a veces simplemente no podemos, sobre todo si no aprendimos ciertas habilidades. Sinceramente, esa es una de las razones por las que estudié psicología, porque quería entender cómo puedo hacer estas cosas. Sabía que me había convertido, quería ser como Cristo, quería ser la mejor madre y esposa. Luego, cuando fui madre, me di cuenta de que era muy difícil y no tenía las herramientas. No sabía cómo ser una buena madre, aunque sabía lo que el Evangelio me decía. La gente decía, puedes obtener cada respuesta que necesites en el libro de Mormón y a través del Evangelio. Descubrí que eso era cierto en su mayor parte. Me decía cómo vivir y qué debía estar haciendo, pero no lograba ciertas habilidades. Mi advertencia aquí es que algunas cosas se aprenden mejor en terapia, con intervención. Eso es de lo mejor que puedes hacer por ti misma si creciste en una situación como esta. Para ser vulnerable, la terapia por la que he pasado han sido años de terapia y ha sido muy, muy buena. Muy bien. Si puedes encontrar un terapeuta. En cada industria encontrarás personas que no ayudan, pero hay terapeutas por ahí que entienden esto.
Hacen esto a diario, y yo soy el producto de una buena terapia. Ha sido maravilloso. Sí, yo también. Quiero volver a tu idea, porque cuando hablabas, Hank, pensaba en una habilidad de supervivencia particular que he adquirido. Ni siquiera me di cuenta de que había adquirido esto, pero un día hablaba con mi terapeuta y le decía, sabes, me cuesta muchísimo pedir una cita al dentista. Es tan tonto, pero simplemente no puedo obligarme a hacerlo. Es como que ya van casi 2 años. Mi mamá es higienista dental o era higienista dental, así que conozco la virtud de ir al dentista a tiempo. Pero simplemente, literalmente, no puedo hacerlo. No sé por qué, simplemente lo pospongo. Y entonces mi terapeuta dijo, bueno, vamos a analizarlo. No hay nada que analizar. No es profundo. Al platicar, me hizo una pregunta clave. Ella me preguntó, ¿será posible que te hayas adaptado tanto al descuido que las cosas que parecen cuidarte a ti misma las dejas para después porque te resultan totalmente desconocidas? Y yo solo pensé, esa es una pregunta muy extraña. Interesante. Pero ella dijo, las cosas que son familiares son las cosas que son más fáciles. Incluso si nos lastiman, las hacemos. Abraham dejando lo que le era familiar por una nueva vida y dirigiéndose a la incertidumbre, dirigiéndose a lo desconocido. Esta es una lección espiritual importante para que pensemos en nuestras vidas. ¿De qué nos está llamando Dios a alejarnos? ¿Qué países de origen necesitamos dejar? ¿Qué cosas ya no nos sirven y qué necesitamos dejar atrás? Necesitamos sentirnos cómodos con empezar de nuevo porque lo familiar es lo que hacemos con más frecuencia. Es lo más fácil, incluso si continúa causando daño. Genea, hablaste antes de esa definición de en que confiamos, y no puedo evitar pensar, las historias no son iguales, pero en Nefi teniendo que irse en segundo Nefi 4. Lo que eso debió, lo siento papá, no puedo quedarme con la Mani Lemuel y su posteridad, tengo que irme. Pobre de mí. Quisiera ser miserable como Nefi. Y luego decir, pero sé en quién he confiado. Mi Dios ha sido mi apoyo. Él confía en. Creo que es un ejemplo tan perfecto de en que confío cuando tengo que irme de esa manera. Tener que irse debe haber sido difícil. Esta es Emily Bell Freeman hablando sobre caminar en una relación de convenio en su discurso de la Conferencia General. Ella dice que la suya es una misión de condescendencia. Jesucristo nos encontrará donde estemos. Este es el porqué del jardín, la cruz y la tumba. Quedarse ahí no traerá la liberación que buscamos. Así como no dejó a Jacob ahí en el polvo, el Señor no pretende dejarnos a ninguno donde estamos. La suya es también una misión de ascensión. Él trabajará en nosotros para elevarnos a donde Él está y, en el proceso, permitirnos llegar a ser como Él es. Jesucristo vino para elevarnos. Él quiere ayudarnos a progresar. Este es el porqué del templo. Dentro de la liberación, no es solo que Él baje y nos salve, sino que nos eleve. Sino que nos eleve. Me encanta eso. Genai, noto que Abraham tiene que dejar por completo a su padre. No creo que vuelva a hablar con él nunca más. En mi caso, yo no tuve que hacer eso. Nunca sentí que eso fuera completamente necesario. Hubo momentos de distanciamiento y de tomarme un tiempo a solas, pero quería que mis hijos conocieran a sus abuelos. En tu trabajo, y sé que esto puede ser muy delicado, así que queremos ser lo más cuidadosos posible. Pero en tu trabajo, cuando has visto que llega un momento en el que piensas, ya no puedo estar en esta situación, frente a, tal vez quiero herir a quien me hirió, así que lo castigaré no volviéndolo a ver jamás. Es un tema muy delicado, me doy cuenta de eso. No soy psicóloga clínica, lo que significa que no trabajo con pacientes en estas cosas, pero hago la investigación que ayuda a los clínicos. Según entiendo, uno de los objetivos de la terapia es ayudar a los pacientes a poder estar en estas situaciones difíciles. El objetivo final, podrías establecer un límite por un tiempo hasta que aprendas a autorregularte en presencia de esa persona. Así que el límite podría servir como seguridad o protección por un tiempo hasta que aprendas esas habilidades de autorregulación. Pero el objetivo es eventualmente reincorporarte a esos entornos. Obviamente, las excepciones serían como en el caso de un abuso continuo, y eso puede tomar muchas formas. Creo que es muy importante tomar esta decisión con un terapeuta capacitado y también tomar esta decisión a través de la oración. Y con el Señor, porque simplemente no es algo que puedas manejar por tu cuenta. Incluso Abraham, quiero decir, no se fue hasta que el Señor le dijo que se fuera. Fue entonces cuando se le dio permiso. Y no todos lo hacen. Ves a Daniel, a quien nunca se le pide que se vaya, se queda con su pueblo, y luego tiene consecuencias nefastas por eso. A algunas personas se les pide que se queden, y a otras que se vayan. Y esa es una decisión que se toma mejor en consejo con otras personas, incluido el Señor. Pero hablar con obispos, terapeutas, esos son buenos lugares para empezar. Excelente. A veces caemos en la falsa dicotomía de que puedo usar mi religión y mi relación con el Señor, o puedo usar a un terapeuta.
Esa es una falsa dicotomía. Esas cosas pueden funcionar juntas perfectamente. Y a menudo lo hacen. Funcionan mejor juntos. Vemos eso porque, en general, cada vez que logras que alguien conecte con algo trascendente. Ves esto en Alcohólicos Anónimos, que es muy importante tener un poder superior, algo trascendente, precisamente porque necesitamos una fuente trascendente de identidad y propósito, que no cambiará, y eso es lo que Abraham obtiene mediante el convenio. Él recibe esta idea de quién es y la obra que tiene que realizar. Entonces es capaz de construir una vida en torno a esas nuevas identidades y este nuevo propósito. La verdadera obra de la mortalidad es recordar quién eres y venir a terminar la obra que Dios te envió a hacer. Me pregunto, para ambos, si parte de la razón por la que Abraham es elegido para esto es por las dificultades que ha pasado. En el versículo 16, Jehová dice, Abraham, Abraham, he aquí, mi nombre es Jehová. Te he oído. Algo estaba haciendo que Abraham buscara a Dios. Así que es otra de esas, John, es segundo Nefi 2, ¿verdad? Podría convertir tus aflicciones para tu provecho. ¿Es así? ¿Lo dije bien? Hablándole a Jacob. Sí, hablándole a Jacob, porque él creció de forma totalmente diferente a Nefi. Jacob nunca había visto Jerusalén. Él veía a una familia disfuncional en acción todos los días. Matemos a papá. Matemos a Nefi. Esa es una buena comparación. Él puede consagrar, esa es la palabra, consagrar tus aflicciones. Sí, creo que es un pensamiento muy bueno que bendecirá a mucha gente, porque al crecer en la familia, o la falta de ella, en la que crecí, luché con eso. Tuve un tiempo difícil en la iglesia, tratando de entender dónde encajaba en una iglesia centrada en la familia. ¿Cómo puedo darle sentido a mi historia? Y la gente me decía todo el tiempo, Dios puede convertir algo malo en algo bueno. Mira lo que Dios hizo. Él simplemente convirtió, ya sabes, la aventura de una noche de tus padres, como vine al mundo, y lo convirtió en algo bueno. Pero entonces siempre hacía que mi vida se sintiera como un plan B. De nuevo, no recuerdo si compartí esto la última vez o no, pero tuvimos un presidente de estaca muy sabio. Cuando la misión de mi hijo cambió de una misión de proselitismo a una de servicio, fue devastador para él. Había partes de su bendición patriarcal que él pensaba que nunca se iban a cumplir. Tal como se lee, realmente es difícil ver cómo va a funcionar eso. Estábamos sentados en la oficina con el presidente de estaca, y él dijo, tienes que saber que con el Señor no hay plan B. Eso en realidad me estuvo ministrando mucho. Simplemente empecé a llorar cuando dijo eso, porque se sintió muy real. Así que mi vida no es un plan B. Esta vida ha sido tan difícil. No es un plan B. Como que esto es lo que Dios quería para mí. Gracias por compartir eso, que tal vez fue la vida de Abraham lo que lo calificó para ser Abraham. Porque a veces cuando tienes una infancia difícil, o te pasan cosas difíciles en la vida, sientes que esas cosas te descalifican, que son la razón por la que no deberías estar haciendo las cosas que estás haciendo, o que no eres lo suficientemente bueno. Y cargas con esos falsos dioses de las voces de autoengaño en tu cerebro. ¿Recuerdan cuando creo que fue el elder Cook dijo que más de la mitad de la iglesia es soltera? Eso realmente me impactó, y por eso debemos pensar en las familias no tradicionales, debemos pensar en los padres solteros, debemos pensar en los niños sin padre, debemos pensar en las personas que no tienen esa familia ideal. ¿Cómo se ve el evangelio para ellos cuando tal vez nunca sean sellados a sus padres? No estoy sellada a mi mamá. No sé si alguna vez tendré ese privilegio hasta la próxima vida, y creo que Dios lo resolverá todo. Pero por ahora, hay muchísima gente que podría llegar a sentir que no tiene un hogar en la iglesia porque su vida familiar no encaja con esa idea de la familia feliz. Hanai, gracias por eso. Y estamos agradecidos por tu vulnerabilidad porque sabemos que tenemos oyentes que están en situaciones muy difíciles y oscuras. Que alguien como tú testifique que el Señor da belleza por cenizas, como fue su plan original. Sí, de alguna manera, eso no lo sorprendió. En el gran esquema de las cosas, no le sorprendió que mis padres cometieran el error que cometieron. No entiendo cómo funciona eso. Como dijo Nefi, no sé el significado de todas las cosas, pero sé que Dios ama a sus hijos. Y estoy aprendiendo a creer que Él me ama a mí. Sé que lo hace, pero es un proceso continuo realmente creerlo. En segundo Nefi 2 de mis versículos favoritos dice, todas las cosas han sido hechas en la sabiduría de quien todo lo sabe. Suspiro que viene con eso. Ya sea que te quede claro o no, John, las cosas se están desarrollando como deben. Y eso me ayuda. Sí. En el templo, la frase vencer la sangre y los pecados de esta generación me llamó la atención una vez. Pensé, sangre y pecados. Probablemente sea mi ADN, eso está en mi sangre y en los pecados de la crianza. Todos los padres dañan a sus hijos de una forma u otra, ¿verdad? Algunos más que otros. Pero creo que el Señor dice,
Puedes vencer. Puedes vencer tu ADN y puedes superar la forma en que fuiste criado. Y yo voy a ayudarte a lograrlo. De hecho, eso es una transición perfecta hacia lo que quería hablar a continuación, como desarrollando esa idea de que los convenios nos dan identidad. Incluso puede, como dices, ayudarnos a superar nuestro ADN, nuestra biología, nuestras características y rasgos heredados. La vez pasada hablé sobre encontrar a mi papá por primera vez, pero una de las cosas interesantes de esa experiencia es que en realidad tuve un caso de identidad equivocada, porque crecí pensando que otro hombre era mi papá durante toda mi infancia. En realidad, no crecí con él. De hecho, solo tenía una foto de este hombre que yo pensaba que era mi papá. Lo interesante de eso es que tenía que preguntarle a mi mamá cómo era él. Cuéntame sobre él, y ella me daba datos sobre quién era él. Decía que era muy atractivo, atlético y súper inteligente. Era ingeniero mecánico y vivía en Hawái. De nuevo, yo no lo conocía en absoluto y él no quería tener nada que ver conmigo, pero yo tenía esta idea de quién era él. Y esa idea de quién era mi papá me daba una idea de quién era yo cuando me elegían al último para cualquier equipo deportivo. Porque soy súper torpe, pensaba para mí misma, bueno, mi papá es muy atlético. Probablemente puedo aprender a hacer esto. O cuando realmente batallaba mucho en la escuela, pensaba, bueno, mi papá es muy inteligente, quizá yo también puedo ser inteligente. Construí toda una identidad alrededor de quién pensaba que era mi papá. Pero luego, cuando tenía 16 años, a través de una prueba de ADN, como mencioné la vez pasada, descubrí que tenía otro papá. Y lo interesante, pasó a partir de eso. Al enterarme de que tenía otro papá, terminé teniendo que sacar un nuevo acta de nacimiento porque la mía tenía al papá equivocado. Me dieron un nuevo nombre. Cambié mi apellido, heredé el apellido Bronson. También obtuve una nueva familia. Mi papá tenía 6 hijos que yo nunca había conocido. Sabía que ahora ellos eran mis hermanos, y heredé esta nueva familia, una madrastra. Mi papá tenía su propia casa. Otra parte de convertirme en su hija era saber que siempre podía ir a su casa. Porque todas estas cosas suceden junto con el hecho de descubrir quién verdaderamente era mi papá. Ahora piensa en la analogía que podemos sacar de eso con el convenio. Cuando ahora te identificas con Cristo como hijo de Cristo, hay una nueva identidad. Tomas un nuevo nombre. Tienes un nuevo hogar, una nueva familia, nuevas responsabilidades. Hay nuevas reglas familiares que tuve que aprender. Cuando pasé por eso, también tuve una gran crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente ahora? Porque yo había construido toda una identidad alrededor de esta otra idea de quién era mi papá, literalmente porque ahora tenía un nuevo papá. No sabía quién era. Así que una de las primeras cosas que hizo mi papá por mí, una vez que supimos que él era mi papá, fue esto. Me envió un sobre Manila lleno de historia familiar, historias y fotos de mi nueva familia. Y al instante me conectó con las historias de nuestro pasado. Y aprendí que tenía herencia de pioneros. Aprendí sobre personas increíbles. Seymour Bronson, que aparece en Doctrina y Convenios, con quien yo tenía parentesco. Reconstruí mi identidad en torno a esta nueva idea de quién era mi papá. Estamos llamados a hacer lo mismo. Así que quiero que nos detengamos un momento y pensemos en esto. Cuando la gente llega a la iglesia, cuando traemos personas, cuando participamos en la reunión de Israel, cuando estamos proselitizando, ¿estamos pensando en la obra misional con esta profundidad? ¿Estamos pensando en que las personas van a obtener un nuevo hogar, un nuevo nombre, una nueva identidad? ¿Estamos pensando en todas las cosas que van a tener que dejar atrás? Vas a tener un nuevo hogar, Dios. Vas a tener un nuevo papá. Vas a tener a alguien que se va a preocupar por ti. Vas a tener una congregación de personas, una nueva familia que te va a acoger. Y sí, cuando estamos haciendo el recogimiento, en realidad estamos trayendo a casa a un hermano o hermana. ¿Qué tan diferente sería cuando pensamos en el recogimiento si pensáramos en ese proceso? Es hermoso. Isaías frecuentemente da la imagen de misioneros o en realidad de cualquiera, recogiendo a las hijas y los hijos de la casa de Israel y llevándolos a casa sobre sus hombros y espaldas. Es una imagen hermosa. Estoy aquí para llevarte a casa. Sí, me encanta eso. Creo que muchas veces, cuando intentamos compartir el Evangelio con la gente, tratamos de demostrarles por qué tenemos razón o intentamos mostrarles todo lo que se están perdiendo. Déjame explicarte por qué te estás equivocando en esto. Como Abraham, hay muchísima gente realmente buena. Hay muchas personas buenas allá afuera, pero simplemente necesitan algo más. Abraham reconoció que necesitaba algo más. Tuve que aclarar muy bien qué era lo que nuestra iglesia ofrecía. Eso era más grande,
Eso era más, cuando empecé a compartir el Evangelio con mis amigos y colegas, especialmente en Baylor. No puedo esperar para compartirles esta historia porque he estado esperando para contárselas. La última vez que estuve en el podcast, les conté que tenía un amigo y académico que me estaba ayudando a prepararme. Él no era de nuestra fe. Era episcopal, un teólogo que trabajaba en Baylor. Logré que empezara a leer el libro de Mormón gracias a este podcast. Empezó a leer el libro de Mormón, y no pasó mucho tiempo antes de que obtuviera un testimonio de que era la palabra de Dios. Simplemente sabía que era diferente. Me dijo que había algo diferente en este libro. Esto no fue escrito por José Smith. Reconoció la voz de Dios. Reconoció la voz del buen pastor en el libro de Mormón. No fue hasta que vino a BYU, colaboramos juntos. Él vino a BYU, conoció a varios profesores de BYU. Simplemente tuvo la suerte de encontrarse entre algunas de las personas más increíbles. Empezaron a integrarlo en la comunidad. Un día, mientras estaba aquí por un viaje de trabajo, me dijo, simplemente me siento diferente aquí. Simplemente siento algo diferente. Se siente como en casa. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar para él. Pasó de si obtuvo un testimonio del libro de Mormón. Esa parte le resultaba deliciosa. Pero luego fue el cuidado que vino de otras personas, el cuidado de la semilla que vino de otros, donde él reconoció que eso era algo que le faltaba en su vida, que necesitaba más, necesitaba algo mayor. Mayor rectitud, mayor conocimiento, mayor paz, mayor verdad. Creo que fue por esa conexión familiar que él pudo llenar ese vacío. La mejor parte es que terminó bautizándose en octubre. Eso fue realmente un placer. Solo como un poco de contexto, no puedes ser un santo de los últimos días y trabajar en Baylor, en ningún lugar de Baylor. Así es su política. Pero especialmente en el seminario donde él trabajaba, porque es teólogo. Es realmente difícil conseguir trabajo en cualquier lugar si eres sud y teólogo, porque sus seminarios simplemente no te aceptan. Mi amigo se bautizó sabiendo esto, sabiendo que iba a perder su trabajo. Era un profesor con plaza fija. Esto causó disturbios en su familia. Perdió amigos. Hizo todo esto sin saber lo que le esperaba, entrando en esa incertidumbre como Abraham, sin tener el camino trazado, pero teniendo las promesas del Señor. Esa eternidad como su protección en el desierto, por así decirlo, fue lo que le dio esperanza y paz. Y no fue sino hasta después de bautizarse que terminó recibiendo una oferta de trabajo en BYU, lo cual es increíble y extraordinario. Realmente creo que necesitaba demostrar esa fe para que llegara a esa bendición. Fue una experiencia increíblemente extraordinaria de la que formé parte. Eso es increíble. Sí, de verdad lo es. Otro buen amigo nuestro en Baylor dijo que de manera similar notó algo diferente en mí. Él empezó a investigar la iglesia, y luego un día me mandó un mensaje de texto y me dijo, solo quería avisarte que estoy tomando las charlas con los misioneros y me voy a bautizar. Y yo ¿qué? ¿Cómo que qué? Me sorprendió totalmente. Y tuve esta imagen en mi mente de estar en el viñedo. Las personas que han tenido árboles frutales están familiarizadas con esto. A veces la fruta está tan madura que solo tienes que rozar la rama y la fruta simplemente se cae. Siento que así fue con mi amigo. Él ya estaba tan listo. Mi otro amigo, que tuvo que perder su trabajo, fue un poco más de trabajo. Eso es lo que pasa. Simplemente no lo sabes. Pero cuando compartes el Evangelio, cuando compartes cómo te ha dado un hogar, cómo te ha dado un nombre, una identidad, un propósito, eso es lo que lleva a la gente a la verdad. La doctrina importa. La doctrina cumple la función de llevarnos a Cristo, de saber quién es nuestro Salvador y saber a quién es que estamos regresando a casa. Seguro que nos está escuchando ahora. ¡Wow! Sí, qué admiración de verdad. Soy profesor titular, y dejarlo todo así después de tanto tiempo y esfuerzo es increíble. Es muy parecido a lo que vemos en Abraham 1 y 2. Abraham, sal de tu país, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Una tierra llamada BYU. Para él, se siente como la tierra prometida. Está muy agradecido. Se sintió llamado a estar aquí. Y aunque no todos pueden trabajar en BYU, hay algo maravilloso en estar entre los santos. Hay algo maravilloso en estar reunido en casa y saber que estarás rodeado de personas que quieren unirse a la obra de construcción. Es interesante cómo todo partió con el libro de Mormón sobre el Israel moderno. Así es, Elder Garrett W. Gon dijo, el libro de Mormón es una evidencia que podemos tener en nuestras manos de que pertenecemos al convenio. Es el instrumento prometido para el recogimiento de los hijos de Dios, profetizado como un nuevo convenio. El libro de Mormón nos habla por convenio antiguo y moderno a vosotros, que sois los hijos de ley, los hijos de los profetas. Vuestros antepasados recibieron una promesa de pacto que vosotros, sus descendientes, reconoceríais. Una voz como si surgiera del polvo en el libro de Mormón.
La voz que sentís al leer testifica que sois hijos de la alianza y que Jesús es vuestro buen pastor. ¡Wow! El libro habla desde el polvo. Sí. Me encanta la frase con la que empezaste hablando de. He escuchado esto tantas veces, apuesto a que ustedes dos también, que me sentí como en casa. Me sentí como en casa. Abraham bendecirá a todas las familias de la tierra, y Moisés verá a todos los hijos de los hombres. ¿Por qué no? Somos una familia. No es que, siento claridad doctrinal, no, me siento como en casa. Y la claridad doctrinal también está ahí, pero me siento como si estuviera en casa, con hermanos y hermanas y perteneciendo al pacto. ¡Qué gran frase! Sí. Es curioso porque cuando mi amigo dio su testimonio, aunque es teólogo y las cosas tenían que tener sentido para él, quiero decir, hablamos durante 2 años. Estuve literalmente dándole charlas durante 2 años, hasta que finalmente se reunió con los misioneros. Pero para entonces, ya estaba listo. Era como el fruto que solo necesitaba un pequeño empujón, y para ese momento cayó del árbol. Las cosas tenían que tener sentido para él. Así que no es que Dios nos pida que dejemos el cerebro en la puerta cuando entramos a una iglesia. Lo que importa es la congruencia entre el corazón y la mente. Y si no tienes el corazón en congruencia con la mente, y no sientes ese sentido de pertenencia, entonces te va a resultar muy difícil querer quedarte. Y que eso se sienta como un hogar. Tenemos a un expresidente de misión en nuestro barrio, y recuerdo haberlo escuchado decir una vez que la gente en Londres, donde él sirvió, no se unía a la iglesia porque quedaran deslumbrados por el brillo de los misioneros. Ellos sentían lo que tú estás mencionando. Aquí tienes a un teólogo reuniéndose con estos misioneros, pero estoy seguro de que él sintió algo. Sí, fue realmente interesante. Pude observar a uno de ellos. Él todavía estaba en Baco, así que yo estaba por Zoom. Y los misioneros estaban hablándole, dándole una de sus charlas. Y todo el tiempo yo pensaba, ellos no tienen idea de con quién están hablando. Luego, después, hablé con él y me dijo, estuvo genial. Él dijo, simplemente sentí el espíritu. Son tan humildes. Tuvieron algunos tropiezos en el sentido de que no entendían su educación, su trasfondo, pero ese no es el punto. El punto clave es que trajeron el espíritu, y ese espíritu fue lo que generó el sentido de pertenencia en su interior, lo que le ayudó a reconocer el convenio, y que ellos eran verdaderos mensajeros. También fue una experiencia muy humilde para mí. Hay una razón por la que tenemos estos misioneros apartados. También hay una razón por la que se necesitan misioneros miembros, porque nosotros los preparamos. Y él necesitó mucha preparación antes de que esos misioneros pudieran llegar y antes de que él estuviera listo para esos siguientes pasos. Y eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Se supone que los misioneros deben llegar al final. Ellos como que cierran ese ciclo y no pueden pasar años trabajando con las personas. Nosotros tenemos que ser quienes nos acerquemos, hablemos, confraternicemos y hagamos ese trabajo para que cuando estén listos los misioneros puedan llegar a hacer su trabajo, y eso es para lo que han sido apartados. La fe requiere cierto grado de incertidumbre. Alma habla de esto cuando menciona la semilla, que una vez que sabes algo, ya no es fe, es conocimiento. Y creo que lo que él quiere decir con conocimiento es, en realidad, certeza. Resulta que a nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre, porque una de las cosas que más le gusta hacer es predecir las cosas. Y gran parte de lo que hacemos es tratar de predecir lo que viene después. Cuando no sabemos con certeza, cuando no tenemos esa seguridad, es cuando se requiere fe. Cuanta mayor es la incertidumbre, mayor es la fe. Esto es exactamente lo que se le pide a Abraham. Se le llama a salir hacia lo desconocido, hacia lo incierto, lo poco familiar, como hemos estado hablando. Pero una de las formas en que podemos manejar parte de la ansiedad que proviene de la incertidumbre es poniendo nuestros pensamientos en un contexto más amplio, pensando en Dios y teniendo la eternidad como nuestro amparo. Encontré una historia interesante. Está en ese libro, Las bendiciones de Abraham, que mencioné antes. Algunos rabinos judíos cuentan esta historia, y quién sabe si es verdad o no porque no la tenemos en la Biblia. Pero cuentan la historia de que Abraham inventó esta herramienta para ayudar a la gente a plantar sus semillas de una manera en que las semillas quedaran cubiertas. La razón por la que inventó esta herramienta fue porque los pájaros seguían viniendo y se comían las semillas. Aparentemente, según esta tradición, esto hizo que Abraham se volviera bastante famoso. De joven se hizo conocido por su herramienta. Pero creo que esto es muy interesante cuando pensamos en algunos de los simbolismos de esta historia. Tienes esta semilla. Sabemos que Abraham está asociado y conectado con la posteridad y la semilla y este acto de cubrir. Él inventó esta herramienta que servía como una cobertura para las semillas, para evitar que los pájaros las devastaran. Piensa en lo que usamos para cubrirnos, y esto se mencionó en un podcast anterior, pero la palabra para expiación significa, una de sus traducciones es cubrir. La eternidad como nuestra cobertura, los convenios como nuestra cobertura,
el amor de Dios como nuestra cobertura, la perspectiva de Dios como nuestra cobertura, esas son las cosas que pueden ayudarnos cuando los tiempos son inciertos. Cuando no podemos predecir lo que viene, podemos confiar en nuestros convenios y podemos confiar en nuestras promesas. Algo interesante sucede cuando hay una brecha entre nuestras promesas y nuestra realidad. Esto es precisamente con lo que Abraham se encuentra, esta brecha entre lo que Dios le ha prometido. Así que se le ha prometido una tierra, y está experimentando hambre y otras cosas, y se le han prometido hijos. Y, por supuesto, sabemos que hay un largo periodo de tiempo en el que no puede tener hijos. Hay un estudioso que llama a este dilema en particular una prueba en el desierto. Es cuando las promesas de Dios no coinciden con tu realidad actual. Estoy bastante seguro de que todos tus oyentes pueden pensar en un momento en el que tuvieron algún tipo de promesa o expectativa del Señor, que aún no se ha cumplido. Esto sería una prueba en el desierto. Esto es con lo que el padre Abraham y Sara tuvieron que luchar cuando tuvieron problemas de fertilidad. Creo que Dios en realidad le da a Abraham una manera de lidiar con esto. Así que ahora quiero leer de Génesis 17. A esto a menudo se le llama el contexto del pacto abrahámico. El Señor está iniciando un nivel más alto de relación con el patriarca de 99 años al decirle: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Sé que hemos escuchado a muchas personas hablar sobre la perfección y cómo, como lectores modernos, implicamos o imponemos al texto que perfecto significa sin defectos. Creo que ya hemos tenido suficientes charlas sobre esto, que estamos tratando de alejarnos de esa interpretación, que no se trata de ser impecable, que no significa eso. Cuando tenemos algún tipo de promesa que no se está cumpliendo o que no parece cumplirse en nuestra vida, ya sea esa bendición patriarcal, la familia perfecta, el esposo que aún no ha llegado, o los hijos, lo que sea. Hay una frase en la bendición patriarcal de muchas personas que dice que estas bendiciones están supeditadas a nuestra fidelidad. También escuchamos eso en el templo. Nos sentimos tentados a pensar que es porque no hemos sido impecables, que no hemos sido perfectos en la forma en que lo entendemos, y que por eso nos hemos descalificado de esas bendiciones porque hemos cometido errores. Hay personas que sí se alejan de sus convenios. Tercero, personas que sí eligen no guardar los mandamientos. Pero creo que para la mayoría de los santos de los últimos días fieles, incluso para el tipo de santo que se encuentra cometiendo el mismo pecado una y otra vez, eso no es de lo que el Señor está hablando. No creo que Dios alguna vez haya querido que fuéramos impecables. Mi amigo y erudito, el que acaba de bautizarse, de hecho me estaba contando otra forma de entender la raíz de esa palabra tamín. Hay varias maneras de pensar en eso. Por supuesto, el presidente Nelson nos enseñó sobre esto, que significa completo o íntegro. La raíz compartida también se usa cuando Cristo dice, consumado es, completo, como en terminado. Otra perspectiva muy interesante es que no existe sola manera correcta o perfecta de entender cada una de las palabras en la Biblia, pero tal vez otra interpretación distinta nos ayude a comprender mejor. Esta idea de llegar a ser perfectos, porque Dios está mandando esto, y lo repite en el Nuevo Testamento. Y si pensáramos en ser perfectos como terminar la obra para la que fuiste enviado aquí, es decir, no te rindas, no te detengas, sé decidido, sé leal. Eso, para mí, se siente como algo que sí puedo hacer. Anthony Sweat dice, no puedo ser impecable o perfecto, pero sí puedo ser leal. La lealtad también se parece a este principio de estar inquebrantablemente dedicado. Sigues volviendo. Sigues en pie aunque te caigas una y otra vez. Ese es el tipo de perfección a la que estamos llamados, a trabajar continuamente con Cristo. Me encanta esta cita del presidente Jeffrey R. Holland. Esta es una de las más famosas entre sus tantos discursos. Él dice, no te des por vencido. Sigue caminando. Sigue tratando. Habrá ayuda y felicidad más adelante. Al final, todo estará bien. Confíen en Dios y crean en las cosas buenas que vendrán. Testifico que Dios vive, que Él es nuestro Padre eterno, que nos ama a cada uno de nosotros con amor divino. Testifico que Jesucristo es su Hijo unigénito en la carne. Y habiendo triunfado en este mundo, es heredero de la eternidad, coheredero con Dios, y ahora está a la diestra de su Padre. Testifico que esta es su verdadera iglesia y que ellos nos sostienen en nuestra hora de necesidad, y siempre lo harán, aunque no podamos reconocer esa intervención. Algunas bendiciones llegan pronto, otras tardan más, y otras solo llegan en el cielo. Pero para los que aceptan el Evangelio de Jesucristo, llegarán. De eso, doy testimonio personalmente. Me encanta ese pensamiento. Si estás pasando por una prueba en el desierto y te encuentras diciendo, Dios, no has hecho lo que dijiste que harías en mi vida. Dios le dice a Abraham que sea perfecto. Creo que, de alguna manera, le está diciendo, no te rindas.
No te detengas. Termina la obra para la que fuiste enviado aquí. Podemos ser personas que terminan lo que empiezan. Próximamente en la segunda parte. Lo que él está diciendo es que la esperanza es, básicamente, solo poner un pie delante del otro. Algunos días, la esperanza simplemente se ve como que logré levantarme de la cama. Algunos días, eso es todo lo que puedes hacer. Eso fue esperanza. A veces, la esperanza es decir, ya no voy a escuchar esas voces que me sabotean. Voy a creer que soy amado. Voy a creer que tengo valor, aunque en este momento no lo sienta así. Simplemente voy a dar un paso de fe, y esa fe puede producir esperanza.